Hola, buenas tardes, alumnos de la Tecnicatura en Ciencias Sagradas. Les hago entrega de un nuevo material acerca de lo que fue la historia de la evangelización en Latinoamérica y Argentina. Todavía estamos en los primeros pasos. En los dos videos anteriores hemos puesto algunas consideraciones acerca de lo que fue la llegada de Cristóbal Colón a América, lo que fue los primeros pasos de la evangelización, lo que fue la primera misa, aquel fraile que venía junto con Colón en esa exploración. También hemos visto los primeros pasos de la evangelización de las islas del Caribe. Ahora vamos a ver un poquito lo que fue la evangelización del norte de América y de México. Esta evangelización comenzó por la península de la Florida, con bastantes dificultades, ya que la corona española no terminaba de hacer pie ahí, ¿no? La evangelización costó mucho, siglo XVI, estamos hablando de 1500 y pico, con el sacrificio de muchos misioneros, ¿no? Costó mucho. Fue uno de esos lugares donde la evangelización fue muy dura y dependía de La Habana, de Cuba, ¿no? Del obispado de ahí. La zona de Georgia y Virginia fue una evangelización a través de los jesuitas eh, y que tuvo que ser abandonada cuando fue la famosa expulsión de los jesuitas de América, ¿no? La expulsión de los jesuitas de los territorios americanos va a ser trágico no solamente para nuestras reducciones aquí de Misiones, del Paraguay, de la cuenca del río Paraguay, del río Paraná, sino que va a ser también catastrófica para estas otras misiones jesuíticas que se estaban llevando a cabo en otros lugares de América. México comienza su evangelización. Curioso, quizás sea medio que el único caso, por lo menos que me viene a la memoria en este momento, con un sacerdote secular, con un sacerdote diocesano. Todos los demás lugares habían comenzado su evangelización de mano de las órdenes religiosas y tuvieron el protagonismo de las órdenes religiosas, ¿no? Sin embargo, en el caso de México, es el sacerdote Alonso González el que va a comenzar la evangelización allí, pocos años después de la conquista de Cortés, segunda década del siglo XVI, año 1520 y pico, y junto va a hacer esa primera evangelización, que fruto de esa primera evangelización y de esos primeros bautismos, vamos a encontrar a la célebre Doña Marina o Malinche, aquella princesa india que forma pareja con Cortés y es la madre de los hijos de Cortés, ¿no? Toda una historia de amor dentro de esa primera evangelización y esa primera colonización y esa guerra de Cortés con el imperio azteca. Vamos a tener esa primera historia de amor con ese primer mestizaje, ya que esos hijos de Cortés van a después ser reconocidos, etcétera, ¿no? Esta obra cito y me detengo porque es un poco un caso que ha inspirado a la literatura, al cine, al arte. eh, Fue la gran intérprete, la mujer de Cortés, ¿no? Fue su compañera en mucho y le dio dos hijos. Bueno, los agentes de la evangelización mexicana comenzó con este sacerdote secular, Alonso González, pero después los grandes protagonistas de la evangelización de México fueron los franciscanos, ¿no? Eh, Prontamente ya tuvo obispos, eh, grandes obispos como Fray Pedro de Gantes o el mismo Fray Zumárraga. Zumárraga es aquel obispo, fraile franciscano, pero obispo, que ustedes se acordarán es ante el cual se revela la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la tilma del indio Juan Diego, ¿no? Fray Juan de Zumárraga
curiosamente uno al leer, repasar la historia, aparece una figura distinta que la que aparece en las películas. Por ahí en las películas, aún películas hechas con el fin de difundir la imagen de la Virgen de Guadalupe, aparece como un hombre prepotente y muchas veces como que a ver, permítanme el vulgarismo, lo ningunea a Juan Diego, ¿no? Sin embargo, cuando uno va y se encuentra con la historia, se encuentra con los libros, se encuentra con que Fray Juan de Zumárraga fue un celoso defensor de los derechos indígenas y que no tuvo miedo ni le tembló el pulso de ir y enfrentarse en la mismísima corte de Carlos I, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Carlos I era, ustedes se acordarán, el hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, que había heredado por parte de su madre todas las colonias en América, además de España, pero por parte de su padre, Felipe el Hermoso, que era de los Habsburgo, había heredado coronas de principados en Alemania, en parte de Italia, etcétera, ¿no? Era el famoso emperador en cuya tierra nunca se ponía el sol, ¿no? Y Fray Juan de Zumárraga, que era un obispo angá, allá de la periferia, le hizo frente para defender los derechos de los indígenas, ¿no? Y no solamente eso, trajo imprenta a México, con lo que eso le sirvió para promover la enseñanza y la cultura, erigió colegios que eran exclusivamente para los indios, creó la primera universidad mexicana y para 1546 su sede episcopal es elevada a metropolitana, o sea, a arzobispado, ¿no? ¿Ven? Ustedes estamos en 50, 60 años ahí de la llegada de Cristóbal Colón a las islas del Caribe y ya tenemos una evangelización que ha hecho pie, una evangelización que ya está promoviendo la enseñanza, la educación, la cultura, trayendo imprentas. Ya habíamos visto en un video anterior el obispo de Guatemala que trajo imprenta también. Imagínense en ese tiempo, a ver, una imprenta era tecnología de punta, era algo revolucionario, ¿no? Fíjense ustedes, 60 años y menos, y ya una diócesis había sido elevada a arquidiócesis, ¿no? O sea que se estaban desprendiendo diócesis sufragáneas, ¿no? Pero no solamente terminó ahí en Fray Juan de Zumárraga, sino que hubo muchos otros hombres preeminentes de la evangelización de México y de lo que era la iglesia mexicana incipiente, ¿no? Por ejemplo, Vasco de Quiroga, que fue obispo de Michoacán, o en México, en la parte de Chiapas, Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas es una figura un poco, a ver, curiosa, porque él viene como encomendero y después tiene así una conversión muy profunda, termina ordenándose de sacerdote y termina siendo un defensor de los derechos de los indígenas, pero ya de una manera exagerada, vehemente, a ver, ¿cómo decirles? Se fue un poco, transgredió un poco los extremos, ¿no? Ustedes saben que todo extremo es malo, hay que ser centrado en todo, ¿no? Bueno, era un poco exagerado, don Fray Bartolomé de las Casas, y justamente en su exageración y su pasión por defender a los indígenas, en algunos de sus escritos tuvo expresiones que dieron origen a la leyenda negra de la evangelización de América, ¿no? ¿Vieron? Siempre es un texto sacado de contexto, sirve para un pretexto. Pero es interesante, ¿no? Hay que decir también de que, volviendo a Monseñor Vasco de Quiroga, que fue impresionante la obra que llevó adelante en todo lo que es instituciones hospitalarias, con un sistema muy parecido a la de las reducciones jesuíticas de acá, de la cuenca del Paraná, del Paraguay, ¿no? De lo que hoy es Argentina en parte, ¿no?
bueno, ven, una iglesia de un fuerte compromiso social, que no aparece en las películas. En las películas aparece una iglesia casada con el poder, de hombres autoritarios, sin duda que lo habrá habido, como hay siempre en todo lugar, y encontramos hombres autoritarios en todos lados, ¿no? Pero también vemos una iglesia muy comprometida con los más pobres, con los más débiles. Fíjense que no había un sistema de educación pública ni un sistema de salud pública. Y la iglesia se hacía cargo de esto, y muchas veces sosteniéndola a fuerza de limosnas. Fuerza de limosnas. Para inicio del siglo XVII tenemos la iglesia en México ya organizada, ¿no? O sea, en ese primer siglo la iglesia en México estuvo organizada y en expansión, y haciendo concilios para aterrizar el concilio de Trento, los famosos sínodos, como vamos a ver después, los sínodos limenses, con Toribio de Mogrovejo, ¿no? Pero también México ya había hecho los sínodos para aterrizar el concilio de Trento, ya se habían fundado universidades, se había fundado colegios, la imprenta, se había traído también religiosas para atender a las mujeres, a las niñas, y todo esto, esta fuerza de la iglesia, con este nuevo panorama que tenía frente a sí, también hizo de que hubiera un florecimiento cultural, un florecimiento literario, que abarcó distintas ramas del saber, ¿no? Ahora vamos a ir un poquito a lo que fue la evangelización de Nuevo México, California. Nuevo México y California es la parte de abajo de Estados Unidos, en el límite con México. Son territorios que fueron explorados y evangelizados por los españoles, y que valió que muchos españoles dieran su vida. Fueron tierras verdaderamente regadas con la sangre de los mártires, ¿no? Fue con muchos avances y retrocesos. Se habla que prontamente hubo 30.000, en el primer siglo ese, en el siglo XVI hubo 30.000 indios ya bautizados, ¿no? Pero en fines del siglo XVI, XVII, sin embargo, los indios apaches exterminaron a 16.000 indios cristianos, ¿no? También hay que ver esto, ¿no? No solamente era el avance del cristianismo, sino que junto también a veces las tribus guerreaban y se armaban pequeñas guerras. No hay que pensar que el aborigen americano era un ser helénico que estaba ahí recogiendo frutitas y flores de los árboles, ¿no? Había tribus muy guerreras y muy agresivas, como vamos a ver nosotros en un momento cuando lleguemos a lo que es la historia del Chaco, que eran los avipones, por ejemplo, ¿no? Y con una resistencia terrible, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo que es la evangelización de esta parte de Estados Unidos, porque si no yo me voy por las ramas. Como les decía, para el siglo XVIII recién, fíjense, se tardó 200 años toda esa parte de la evangelización, ¿no? Y tuvieron un papel muy protagónico los frailes franciscanos, ¿no? Hubo uno sobre todo es más conocido, que es Junípero Serra, fue beatificado por San Juan Pablo II y fue canonizado por el Papa Francisco en 2015, que fue el promotor y fundador de misiones y ciudades a lo largo de toda esta parte de Estados Unidos, ciudades que nosotros hoy podemos verlas formando parte del territorio de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo,
California, San Diego, San Carlos de Monterrey, San Antonio de Padua, San Luis Obispo, San Francisco, Santa Clara, San Buenaventura. Son una serie de pueblos y misiones fundadas por Fray Junípero Serra que realmente dieron origen a una serie de ciudades que marcaron el inicio de la evangelización de todo este sector, ¿no? Les llevó, insisto, hasta fines del siglo XVIII poder explorar y evangelizar, más o menos que esté una estructura de la iglesia armada en todo este sector, aunque había un acercamiento de los indios, pero no todos habían pedido el bautismo, ¿no? Esto es una primera aproximación, podríamos detenernos, miren, en miles de historias y anécdotas, pero para que así, a grandes rasgos, para que vayamos viendo que la evangelización de América fue una evangelización de un fuerte compromiso social, diríamos hoy, ¿no? En aquel momento se lo llama, y como verdaderamente es, ¿no? Que es la expresión de la caridad de la iglesia, ¿no? De alimentar con el pan de la palabra, pero también de la promoción de la persona humana, ¿no? Infinidad, fíjense, de universidades, de escuelas, de instituciones educativas. Realmente es asombroso por uno pensar en esos tiempos y en lo que era América, y en 50 años, con los medios de esa época, los medios de comunicación de esa época, ya tener armadas universidades. Es porque realmente esos hombres tenían una entrega heroica que ojalá nosotros también los imitemos, ¿no? Hasta la próxima.